Muy buenas tardes, Ernei. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Antena de los Andes. En realidad, pues es un cúmulo de cuestiones las que tú me planteas, ¿ya? Y comencemos con lo primero, con lo de La Habana. Yo creo que lo que está ocurriendo en La Habana es un enderezamiento o por lo menos la complementación de algo que estaba cojo, ¿ya? En mi concepto, la participación allí del mando militar es fundamental. He insistido que hasta hace relativamente poco los negociadores allí estaban cojos, ¿ya? Estaba representado de una parte del establecimiento, el sector político, pero no el sector militar. Y de parte de la insurgencia o de la subversión estaba representado el elemento propiamente militar, pero no el elemento político. De manera que ahí hay que pensar que también debe participar el Partido Comunista y otras organizaciones que de alguna manera han sido el respaldo y el sustento político de los movimientos insurgentes en este país. Yo en un principio era muy escéptico. Yo creo que si las cosas se enderezan y realmente se sientan los que realmente son y deja de verse el asunto como un asunto puramente parroquial y se asume realmente el carácter global de toda esta problemática del conflicto armado interno, se pueden hacer grandes logros, de manera que jalémosle un poco al optimismo allí. En cuanto al asunto de la libertad de Popeye, eran situaciones que estaban previstas y están previstas en la ley. Personalmente, es decir, Guillermo Aníbal Garner, sin representar a nadie más que a sí mismo, yo soy partidario de que tiene que hacerse unos cambios en el orden penal y que el orden penal no tiene por qué circunscribirse a la parte puramente represiva, carcelaria de la privación de la libertad. Existen otras formas de sanciones para poder reparar a las víctimas, etcétera, y darle también pues una retribución justa que no sea con el ánimo de la venganza, porque para muchos que realmente fueron víctimas de las acciones de estos personajes, pues lo ideal sería que lo ajusticiaran o que le aplicaran la pena de muerte, pero esos no son los criterios que deben inspirar un concepto humanista del derecho penal. Y si esta persona, después de haber pagado ya más de 15 años propiamente de privación de la libertad, se puede encontrar que ha estado arrepentido, que efectivamente puede reintegrarse a la sociedad, yo creo que tenemos que aprender a vivir con ese tipo de situaciones. A mí me parece que es a lo que tenía que llegarse, ¿ya? Es decir, hay que aprender a conciliar intereses que son diversos, superar las tensiones y los conflictos mediante la negociación y no simplemente mediante pues, la acción de impugnación a partir de manifestaciones públicas y demás. Yo creo que estos ahulletones de alguna forma incidieron positivamente para que se lograra llegar a este punto. Allí no se está hablando en nada, en absoluto, de que es que el proyecto no se vaya a realizar, sino que se van a cumplir en realidad las acciones necesarias de concertación que deben hacerse entre todas las partes interesadas. Eso apenas es lógico. Inclusive yo me atrevo a decir que aquí en Santa Rosa habíamos dado unos pasos muy significativos con el caso de los monos aulladores de la Tesalia, donde mostramos de que es posible sentarse a la mesa, hablar, negociar y que las empresas comprometidas en este tipo de actuaciones productivas que son inevitables y que son necesarias para el desarrollo de los pueblos, pues hombre, cumplan con las normas ambientales y se hagan las cosas dentro de un equilibrio donde no se afecten a las comunidades. De hecho, hoy a las 2 de la tarde, en la sala de juntas allí de planeación municipal aquí en Santa Rosa, hay una reunión, concretamente es la cuarta reunión de trabajo sobre esta temática
del manejo de la biodiversidad en nuestra localidad, es decir, en Santa Rosa de Cabal. Debo decir que tanto Carlos Enrique Ruiz Quintero como mi persona le solicitamos al doctor Guillermo García Aristizábal, que es el procurador regional, para que estando él presente hoy en esa reunión, insista en la necesidad de ampliar lo que ya se ha venido haciendo. De hecho, se han construido ya unos puentes verdes para darle una relativa movilidad a estos monos aulladores, pero queda faltando todavía hacer realmente una cobertura que permita la conectividad biológica entre los relictos de bosques nativos que allí todavía quedan. ¿Ya? Es decir, conservar esos bosques, conectarlos, reconectarlos en lo que se hayan en realidad aislado y generar condiciones no solamente para los monos, es decir, las especies animales que hay allí son enormes en cuestiones de aves, en cuestiones de reptiles, etcétera, y todo eso hay que protegerlo, pero la cuestión no es simplemente decir no, no se produzcan, no vengan empresas extranjeras, no se hagan proyectos productivos, etcétera, sino el cómo. Es lo mismo que ocurre con el tema de la minería. El problema no es decir no a la minería, sino cómo debe hacer la minería, cómo la explotación de los bosques, y el asunto es que todo eso se puede hacer de manera ambientalmente sostenible o sustentable para garantizar que las próximas generaciones puedan disfrutar de estas riquezas naturales. Con mucho gusto, saludos.